Hola, bienvenidos a mi canal Mucho Texto, donde te voy a leer todo aquello que tú no puedas o quieras. Así que, si hay algo que no puedas o quieras leer, déjalo por aquí en un comentario y yo con gusto lo leeré para ti. Postdata, no aspires a tanto, solo se leerán textos en español. Comencemos. Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías deberán garantizar a sus afiliados de unos u otros una rentabilidad mínima, que será determinada por el Gobierno nacional, teniendo en cuenta rendimientos en papeles e inversiones representativas del mercado que sean comparables. Esta metodología deberá buscar que la rentabilidad mínima del portafolio invertido en títulos de deuda no sea inferior a la tasa de mercado definida, teniendo en cuenta el rendimiento de los títulos emitidos por la Nación y el Banco de la República. Además, deberá promover una racional y amplia distribución de los portafolios en papeles e inversiones de largo plazo y equilibrar los sistemas remuneratorios de pensiones y cesantías. En aquellos casos en los cuales no se alcance la rentabilidad mínima, las sociedades administradoras deberán responder con sus propios recursos, afectando inicialmente la reserva de estabilidad de rendimientos que se defina para estas sociedades. Artículo 102. Rentabilidad mínima. En caso de liquidación, fusión o cesión de la administradora o por retiro del afiliado, en caso de liquidación, cesión o fusión de una administradora, los recursos que forman parte de la cuenta especial de que tratan los artículos anteriores se abonarán en las cuentas individuales de ahorro pensional de sus afiliados. Asimismo, en caso de retiro definitivo de un afiliado por traslado a otra administradora o porque contrate con una entidad aseguradora el pago de una pensión, se le deberá reconocer la rentabilidad mínima exigida mediante el pago inmediato de las cuantías que de la cuenta especial de estabilización resulten proporcionalmente a su favor. Artículo 103. Publicación de rentabilidad. Las administradoras deberán publicar la rentabilidad obtenida en los planes de capitalización y de pensiones ofrecidos, en la forma y con la periodicidad que para el efecto determine la Superintendencia Bancaria. Artículo 104. Comisiones. Las administradoras cobrarán a sus afiliados una comisión de administración, cuyos montos máximos y condiciones serán fijados por la Superintendencia Bancaria dentro de los límites consagrados en el artículo 20 de esta ley. El Gobierno reglamentará las condiciones de administración por el manejo de las cotizaciones voluntarias. Artículo 105. Contratos con establecimientos de crédito. Las administradoras podrán celebrar contratos con instituciones financieras u otras entidades, con cargo a sus propios recursos, con el objeto de que éstos se encarguen de las operaciones de recaudo, pago y transferencia de los recursos manejados por las primeras, en las condiciones que se determinen con el fin de que dichas operaciones puedan ser realizadas en todo el territorio nacional. Artículo 106. Publicidad. Toda publicidad o promoción de las actividades de las administradoras deberá sujetarse a las normas de sobre el particular determine la Superintendencia Bancaria, en orden a velar porque aquella sea veraz y precisa. Tal publicidad solamente podrá contratarse con cargo al presupuesto de gastos administrativos de la entidad. En todo caso, todas las administradoras deberán publicar con la periodicidad y en la forma que al efecto determine la misma superintendencia el costo de las primas que sean pagadas por concepto de seguros y el valor de las comisiones cobradas. El Gobierno eliminará privilegios provenientes de grupos con capacidad de control de medios masivos y, en su caso, impedir que sean los beneficiarios quienes directa o indirectamente absorban costos de publicidad. Artículo 107. Cambio de plan de capitalización y de pensiones y de entidades administradoras. Todo afiliado al régimen y que no haya adquirido la calidad de pensionado podrá transferir voluntariamente el valor de su cuenta individual de ahorro pensional a otro plan de capitalización o de pensiones autorizado o trasladarse a otra entidad administradora. Los cambios autorizados en el inciso anterior no podrán exceder de una vez en el semestre respectivo previa solicitud presentada por el interesado con no menos de 30 días calendario de anticipación. Artículo 108. Seguros de participación.
Los seguros que contraten las administradoras para efectuar los aportes adicionales necesarios para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes deberán ser colectivos y de participación. La contratación de dichos seguros deberá efectuarse utilizando procedimientos autorizados por la Superintendencia Bancaria que aseguren la libre concurrencia de oferentes. Asimismo, las aseguradoras que asuman cualquier tipo de rentas vitalicias adoptarán para ello la modalidad de seguros de participación en beneficio de los pensionados. Artículo 109. Garantía estatal de las pensiones contratadas con aseguradoras. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones a cargo de las reaseguradoras, la Nación garantizará el pago de las pensiones en caso de menoscabo patrimonial o suspensiones de pago de la compañía aseguradora responsable de su cancelación de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto sea expedida. Para este efecto, el Gobierno Nacional podrá permitir el acceso de la compañía aseguradora a la garantía del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. En este caso, la compañía aseguradora asumirá el costo respectivo. Parágrafo. En todos los eventos en los que exista defraudación o malos manejos por parte de los administradores de los fondos de pensiones o de las aseguradoras para eludir sus obligaciones con los ahorradores, deberán responder penalmente por sus actos. Para estos efectos, los aportes de los ahorradores se asimilarán al carácter de dineros del Tesoro Público. Artículo 110. Vigencia y control. Corresponderá a la Superintendencia Bancaria el control y vigilancia de las entidades administradoras de los planes de capitalización y de pensiones a que se refiere esta ley. Artículo 111. Sanciones a las administradoras. Sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones que pueda imponer la Superintendencia en desarrollo de sus facultades legales, cuando las administradoras incurran en defectos respecto de los niveles adecuados de patrimonio exigidos, la Superintendencia Bancaria impondrá por cada incumplimiento una multa en favor del Fondo de Solidaridad Pensional por el equivalente a 3.5% del valor del efecto mensual, sin exceder respecto de cada incumplimiento del 1.5% del monto requerido para dar cumplimiento a tal relación. Asimismo, cuando el monto correspondiente a la reserva de estabilización sea inferior al mínimo establecido, la Superintendencia Bancaria impondrá una multa en favor del Fondo de Solidaridad Pensional por el equivalente al 3.5% del valor del defecto mensual presentado por la respectiva administradora. En adición a lo previsto en los incisos anteriores, la Superintendencia Bancaria impartirá todas las órdenes que resulten pertinentes para el inmediato restablecimiento de los niveles adecuados de patrimonio o de la reserva de estabilización, según corresponda. Artículo 112. Obligación de aceptar a todos los afiliados que los soliciten. Las personas que cumplan los requisitos para ser afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad no podrán ser rechazados por las entidades administradoras del mismo. Título 4. Disposiciones comunes a los regímenes del Sistema General de Pensiones. Capítulo 1. Traslado entre regímenes, bonos pensionales. Artículo 113. Traslado de régimen. Cuando los afiliados al sistema de desarrollo de la presente ley se trasladen de un régimen a otro, se aplicarán las siguientes reglas. A. Si el traslado se produce del régimen de prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales en los términos previstos por los artículos siguientes. B. Si el traslado se produce del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prestación definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos que se acreditará en términos de semanas cotizadas, de acuerdo con el salario base de cotización. Artículo 114. Requisitos para el traslado de régimen. Los trabajadores y servidores públicos que en virtud de lo previsto en la presente ley se trasladen por primera vez del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad deberán presentar a la respectiva entidad administradora comunicación escrita en la que conste que la selección de dicho régimen se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones.
Este mismo requisito es obligatorio para los trabajadores vinculados con los empleadores hasta el 31 de diciembre de 1990 y que decidan trasladarse al régimen especial de cesantía previsto en la Ley 50 de 1990, para lo cual se requerirá que adicionalmente dicha comunicación sea rendida ante notario público o en su defecto ante la primera autoridad política del lugar. Artículo 115. Bonos pensionales. Los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones. Tendrán derecho al bono pensional los afiliados que con anterioridad a su ingreso al régimen de ahorro individual con solidaridad cumplan algunos de los siguientes requisitos. A. Que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o a las cajas o fondos de previsión del sector público. B. Que hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades descentralizadas como servidores públicos. C. Que estén vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones. D. Que hubiesen estado afiliados a cajas provisionales del sector privado que tuvieran a su cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones. Parágrafo. Los afiliados de que trata el literal A del presente artículo que al momento del traslado hubiesen cotizado menos de 150 semanas no tendrán derecho a bono. Artículo 116. Características. Los bonos pensionales tendrán las siguientes características. A. Se expresarán en pesos. B. Serán nominativos. C. Serán endosables en favor de las entidades administradoras o aseguradoras con destino al pago de pensiones. D. Entre el momento de la afiliación del trabajador y el de la redención del bono devengarán a cargo del respectivo emisor un interés equivalente a la tasa DTF sobre saldos capitalizados que establezca el gobierno y las demás que determine el gobierno nacional. Artículo 117. Valor de los bonos pensionales. Para determinar el valor de los bonos, se establecerá una pensión de vejez de referencia para cada afiliado, que se calculará así. A. Se calcula el salario que el afiliado tendría a los 60 años si es mujer o 62 si es hombre, como el resultado de multiplicar la base de cotización del afiliado a 30 de junio de 1992, o en su defecto, el último salario devengado antes de dicha fecha si para la misma se encontrase cesante, actualizado a la fecha de su ingreso al sistema según la variación porcentual del índice de precios al consumidor del DANE. Por la relación que exista entre el salario medio nacional a los 60 años si es mujer o 62 años si es hombre y el salario medio nacional a la edad que se hubiere tenido el afiliado en dicha fecha, dichos salarios medios nacionales serán establecidos por el DANE. B. El resultado obtenido en el literal anterior se multiplicará por el porcentaje que resulte de sumar los siguientes porcentajes. 45% más un 3% por cada año que exceda de los primeros 10 años de cotización, empleo o servicio público, más otro 3% por cada año que faltare para alcanzar la edad de 60 años si es mujer o 62 años si es hombre, contado desde el momento de su vinculación al sistema. La pensión de referencia así calculada no podrá exceder el 90% del salario que tendría el afiliado al momento de tener acceso a la pensión, ni de 15 salarios mínimos legales mensuales. Una vez determinada la pensión de referencia, los bonos pensionales se expedirán por un valor equivalente al que el afiliado hubiera debido acumular en una cuenta de ahorro durante el periodo que haya efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o haya sido servidor público o haya estado empleado en una empresa que deba asumir el pago de pensiones, hasta el momento de ingreso al sistema de ahorro, para que a ese ritmo de acumulación hubiere completado el capital necesario para financiar una pensión de vejez y para sobrevivientes a los 62 años si son hombres y 60 años si son mujeres, por un monto igual a la pensión de referencia.
En todo caso, el valor nominal del bono no podrá ser inferior a las sumas aportadas obligatoriamente para la futura pensión con anterioridad a la fecha en la cual se afilie al régimen de ahorro individual con solidaridad. El Gobierno establecerá la metodología, procedimiento y plazos para la expedición de los bonos pensionales. Parágrafo 1. Porcentaje del 90% a que se refiere el inciso quinto. Será el 75% en el caso de las empresas que hayan asumido el reconocimiento de pensiones a favor de sus trabajadores. Parágrafo 2. Cuando el bono a emitir corresponda a un afiliado que no provenga inmediatamente del Instituto de Seguros Sociales, ni de caja o fondo de previsión de sector público, ni de empresa que tuviera a su cargo exclusivo el pago de pensiones de sus trabajadores, el cálculo del salario que tendría a los 62 años si son hombres y 60 años si son mujeres, parte de la última base de cotización sobre la cual haya cotizado o del último salario que haya devengado en una de dichas entidades, actualizado a la fecha del ingreso al sistema según la variación porcentual del índice de precios al consumidor del DANE. Parágrafo 3. Para las personas que ingresen por primera vez a la fuerza laboral con posterioridad al 30 de junio de 1992, el bono pensional se calculará como el valor de las cotizaciones efectuadas más los rendimientos obtenidos hasta la fecha del traslado. Artículo 118. Clases. Los bonos pensionales serán de 3 clases. A. Bonos pensionales expedidos por la Nación. B. Bonos pensionales expedidos por las cajas, fondos o entidades del sector público que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional a que se refiere el capítulo 3 del presente título, y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la caja, fondo o entidad emisora. C. Bonos pensionales expedidos por empresas privadas o públicas o por cajas pensionales del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de entidad emisora. Artículo 119. Emisor y contribuyentes. Los bonos pensionales serán expedidos por la última entidad pagadora de pensiones a la cual haya pertenecido el afiliado antes de entrar al régimen de ahorro individual con solidaridad, siempre y cuando el tiempo de cotización o de servicios, continuo o discontinuo, haya sido igual o mayor a 5 años. Cuando el tiempo de cotización o de servicios en la última entidad pagadora de pensiones sea inferior a 5 años, el bono pensional será expedido por la entidad pagadora de pensiones en la cual el afiliado haya efectuado el mayor número de aportes o haya cumplido el mayor tiempo de servicio. En los casos señalados en el artículo 121 de la presente ley, la Nación expedirá los bonos a cargo de tales entidades. Artículo 120. Contribuciones a los bonos pensionales. Las entidades pagadoras de pensiones a las cuales hubiera estado afiliado o empleado el beneficiario del bono pensional tendrán la obligación de contribuir a la entidad emisora del bono pensional con la cuota parte correspondiente. El factor de la cuota parte será igual al tiempo aportado o servido en cada entidad, dividido por el tiempo total de cotizaciones y servicios reconocido para el cálculo del bono. Artículo 121. Bonos pensionales y cuotas partes a cargo de la Nación. La Nación expedirá un instrumento de deuda pública nacional denominado bono pensional, de la naturaleza y con las características señaladas en los artículos anteriores, a los afiliados al Sistema General de Pensiones cuando la responsabilidad corresponda al Instituto de Seguros Sociales, a la Caja Nacional de Previsión Social o a cualquier otra caja, fondo o entidades del sector público sustituido por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional y asumirá el pago de las cuotas partes a cargo de estas entidades. Los bonos a cargo de la Nación se expedirán con relación a los afiliados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley y sobre el valor de la deuda imputable con anterioridad a dicha fecha. Artículo 122. Fondos para pago de cuotas partes y bonos pensionales de las cajas,
fondos o entidades públicas no sustituidos por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional. Las cajas, fondos o entidades del sector público que no hayan sido sustituidos por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional destinarán los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus correspondientes bonos pensionales y de las cuotas partes que les correspondan, mediante la constitución de patrimonios autónomos manejados por encargo fiduciario de acuerdo con las disposiciones que expida la Superintendencia Bancaria y las garantías que exija el Gobierno Nacional. Estos fondos estarán sometidos a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria. Los recursos se apropiarán con cargo prioritario a las cotizaciones previstas en la presente ley y cuando sea necesario también con cargo a los recursos propios de las entidades. La Nación podrá subrogar las obligaciones de que trata este artículo para asegurar el pago de las mismas a los beneficiarios del régimen de ahorro individual con solidaridad y los afiliados a las entidades del régimen de prestación definida, cuando la entidad tenga incapacidad temporal para asumirlas, en las condiciones que se establezcan para el efecto. Artículo 123. Recursos y garantía para el pago de los bonos y obligaciones pensionales a cargo de las entidades territoriales. Las entidades territoriales podrán emitir títulos de deuda pública a fin de acceder a los recursos de los fondos de pensiones en los términos previstos en el artículo 100 de esta ley. Las transferencias del presupuesto nacional se podrán ignorar a fin de garantizar las obligaciones que resulten de esta operación. Los recursos se destinarán a la redención de los bonos pensionales y pago de las pensiones a su cargo. El Gobierno Nacional reglamentará esta materia teniendo en cuenta que las entidades territoriales deberán hacer un esfuerzo para acrecentar la participación de los recursos propios para el pago de las pensiones a su cargo y en todo caso deberán contar con la aprobación de la Superintendencia Bancaria. Artículo 124. Fondos para pago de cuotas partes y bonos pensionales de las empresas que tienen a su cargo exclusivo las pensiones de sus empleados. Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los correspondientes bonos pensionales y de las cuotas partes a cargo de las empresas que tienen a su cargo exclusivo el pago de las pensiones y de las cajas de previsión del sector privado, se deberán otorgar las garantías que para el efecto determine el Gobierno Nacional. Cuando el monto de las obligaciones de que trata el inciso anterior exceda las proporciones de los activos que para el efecto se establezca, se deberán constituir patrimonios autónomos manejados por encargo fiduciario sujetos a la vigilancia y control de la superintendencia respectiva. Los aportes a los fondos de que trata este artículo serán deducibles de la renta de los contribuyentes en cuanto no se hayan deducido con anterioridad. Parágrafo 1. Se exceptúan de la obligación prevista en este artículo los recursos destinados al pago de los beneficios de carácter pensional diferentes a los contemplados en esta ley, que acuerden o hayan acordado los empleadores y trabajadores del sector privado. Parágrafo 2. Se excepcionan de la obligación prevista en este artículo aquellas empresas que constituyan las reservas actuariales de conformidad con las normas expedidas por la superintendencia respectiva. Artículo 125. Adquisición de acciones de empresas. Los bonos pensionales de los afiliados que hayan acumulado en sus cuentas individuales de ahorro pensional el capital necesario para obtener una pensión de vejez superior al 110% de la pensión mínima de vejez vigente, podrán ser destinados para la adquisición en condiciones preferenciales de acciones de empresas públicas. En tal caso, los administradores de los fondos representarán a los tenedores de los bonos pensionales frente a los emisores de las acciones, previa autorización expresa del afiliado y de acuerdo con la reglamentación que el Gobierno Nacional expida. Artículo 126. Créditos privilegiados. Los créditos causados o exigibles por concepto de los bonos u cuotas partes de que trata este capítulo pertenecen a la primera clase del artículo 2995 del Código Civil y tienen el mismo privilegio que los créditos por concepto de salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones laborales. Artículo 127. Títulos de deuda interna. Autorízase al Gobierno Nacional para expedir los bonos pensionales a cargo de la Nación y títulos de deuda pública interna de la Nación,
hasta por el valor necesario para pagar las pensiones que queden a su cargo en virtud de lo dispuesto en esta ley, más las obligaciones correspondientes a dichos bonos y las cuotas partes con las cuales haya de contribuir a los bonos pensionales expedidos por los demás emisores de bonos pensionales. La emisión de los títulos que por la presente ley se autoriza solo requerirá concepto previo de la Junta Directiva del Banco de la República y decreto del Gobierno Nacional, mediante el cual se señalen las clases, características y condiciones financieras de emisión, colocación y administración de los títulos. La Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá administrar directamente los títulos de deuda pública que por la presente ley se autorizan. Asimismo, podrá autorizar celebrar con entidades nacionales o extranjeras contratos para la agencia, emisión, edición, colocación, garantía, administración y servicio de los respectivos títulos. Tales contratos solo requerirán para su celebración validez y perfeccionamiento de la firma de las partes y su publicación en el diario oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el Director General del Crédito Público. Capítulo 2. Disposiciones aplicables a los servidores públicos. Artículo 128. Selección del régimen. Los servidores públicos afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen al que deseen afiliarse, lo cual deberá informarse al empleador por escrito. Los servidores públicos que se acojan al régimen de prestación definida podrán continuar afiliados a la caja, fondo o entidad de previsión a la cual se hallen vinculados. Bueno, hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero les sea útil. Hasta el día de hoy en este canal se han leído 78 páginas. No olvides por favor dejar tu like y suscribirte. Los espero en el próximo video.